Buenos días a todos. Hoy es lo que llaman Domingo de Resurrección y bueno, casi todos los pastores, a lo que estoy platicando con algunos, iban a predicar sobre el Domingo de Resurrección, pero pues yo no soy como los demás, ya saben. Pero sí vamos a tocar algo referente. ¿Qué día fue? Creo que fue ayer o antier, no sé, los que tienen de contacto al pastor Martín se habrán fijado que puso una leyenda que decía: Jesús no murió el viernes. Y yo le puse afirmativo. Y abajo un pastor dice: ¿cómo entonces? ¿Cuándo murió? Bueno, entonces quiero que este día voy a hablar, el día de hoy voy a hablar de la Pascua. Porque estamos viviendo la Pascua. La Semana Santa no es bíblica. O sea, no está en la Biblia. Alguien inventó lo que es la Semana Santa y decían, pues el Viernes Santo, según esto, muere Jesús. A Jesús, ¿cuándo lo arrestaron? ¿Se acuerdan? ¿Qué estaba celebrando ese día en la noche Jesús? La Pascua. Entonces, ¿cuándo Jesús murió? En Pascua, no en Santa. Entonces yo no sé por qué sacaron 2 semanas cuando nada más es una, la semana de Pascua. Jesús, de hecho ahorita lo vamos a leer, la Biblia dice que Jesús es nuestro Cordero Pascual. ¿Sí? Jesús es nuestra Pascua, dice la Biblia. ¿Sí? Entonces Jesús es nuestra Pascua. Jesús no murió en viernes de Pascua ni murió en viernes. Ahorita vamos a tocar el tema. Ok, ¿por qué se dice, antes de entrar a lo de la Pascua, quiero hacer esta pequeña reseña? ¿Por qué se dice que Jesús muere en viernes? ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que al siguiente día era día de reposo. Entonces dice, bueno, si el siguiente era día de reposo, el viernes, el sábado es el día de reposo y el domingo resucitó. Pero la Biblia dice que tenía que estar, ¿qué? 3 días y 3 noches. Entonces, pues, me sobran dedos. Sí, las cuentas no me dan. Si muere el viernes en la tarde, está todo el sábado y el domingo en la madrugada, resucita, pues las cuentas no salen. Entonces, vamos a leer unos textos que nos van a traer un poco de luz sobre esto. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 31. San Juan 19, 31. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la ¿qué? De la Pascua, la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedasen en la cruz. ¿Cuándo? En el día de reposo. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilatos que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Ahora, si se fijan, dice que este día de reposo era de gran solemnidad. ¿Qué significa? Que no era como los demás días de reposo. Era un día de reposo especial. Era la Pascua. Ahora, para los judíos, cada día de fiesta se convierte en día de reposo. El Sabbat o Shabbat. ¿Sí? El Shabbat, cada día de reposo se convierte en un día. Cada día de fiesta se convierte en un día de reposo. Entonces, esta semana tuvo 2 días de reposo. El sábado normal, no sé quién es, pero cuélgala y dale continuar. ¿Sí? Entonces, esta semana tuvo 2 días de reposo. El día de reposo de gran solemnidad, el día de reposo especial y el sábado o el Shabbat. ¿Sí? Entonces, por eso, acá, si sacamos cuentas, Jesús debió haber muerto o el miércoles en la tarde o el jueves en la tarde. Ahora, el Shabbat, ¿cuándo empieza? ¿Alguien sabe? El Shabbat normal que hacen cada semana empieza a las 6 de qué día.
del viernes. Viernes a las 6 de la tarde empieza y termina hasta el sábado a las 6 de la tarde. ¿Sí? O sea que el domingo empezó, el sábado de nosotros a las 6:01 y terminó el domingo a las 5:59 p.m. Ese era el día. Ahora, vamos a leer dos citas más. En Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino, traigo la versión, la Biblia de las Américas, dice 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Entonces Jesús tenía que estar 3 días y 3 noches. Entonces por eso le digo que las cuentas no cuadran. Ahora, Génesis capítulo 3, versos del 1 al 5. Génesis 3, del 1 al 5. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios a la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. No dice es en la mañana y luego la tarde un día, no. Es la tarde, primero es la tarde y luego la mañana, y eso hace un día. Entonces por eso ellos celebran al revés que nosotros. Nosotros empezamos a contar el día desde que amanece, pero ellos empiezan a contar el día desde que atardece. ¿Sí? A partir de las 6 de la tarde. Okay. Entonces por eso decimos que Jesús, si resucitó el primer día de la semana y el primer día de la semana es domingo, entonces debió de haber muerto en miércoles o jueves. ¿Sí? Bueno, hay que sacar cuentas ahí. ¿Sí? Que ese día fue la Pascua. Jesús murió en Pascua. Él es nuestro Cordero Pascual. Y ahorita por eso me quiero meter a la Pascua, para que entendamos desde que se instituye la Pascua hasta nuestros días y qué significa la Pascua, qué es la Pascua. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es la Pascua? No, la Pascua, no. Sí. El día que se matan a los primogénitos, ahorita lo vamos a leer. Lo vamos a leer. No había Pascua. La Pascua se establece el día que les dice, ahí dice, este día va a ser la Pascua. Ahorita lo vamos a leer. Si tienes paciencia, vamos a llegar ahí porque lo vamos a leer desde Éxodo. ¿Sí? Ok, vámonos al tumbaburros, diccionario. El término Pascua proviene del hebreo Pesaj. En latín se escribe Pasha, transliteración del griego Pasaja, y a su vez del arameo Pasja. Según la Real Academia Española de la Lengua, la forma vulgar del término Pascua, por la influencia del latín pascum, significa lugar de pastos, por la alusión a la terminación del ayuno. Es decir, que esta palabra hace referencia a la acción de festejar un paso, un tránsito, un cambio o una transformación. Entonces, ¿qué es la Pascua? Un cambio, una transformación. Para ellos fue un cambio de esclavitud a la libertad. Para nosotros igual, si Jesús es nuestro Cordero Pascual, salimos de la esclavitud de las tinieblas a la luz admirable de Jesús. ¿Sí? Ok, y sigue diciendo, dice, y es que el pueblo judío en la fiesta de la Pascua, o el Pesaj, recuerda su paso a través del Mar Rojo, guiado por Moisés, y quedando liberado de esa forma del pueblo elegido por Yahvé, de la esclavitud que padeció en Egipto. Ok, vamos a ver cuándo se instituye la Pascua. En Éxodo capítulo 12, vamos a ver
la institución de la Pascua. Éxodo capítulo 12 del 1 al 29. ¿Alguien trae Biblia? Que no. ¿Mande? ¿Qué título trae en Éxodo 12? La Pascua. Es la primera vez que aparece la palabra Pascua en la Biblia. En Génesis no apareció. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Y en el capítulo 12, que es la salida de Egipto, es cuando aparece la Pascua. ¿Sí? Y vamos a leerlo. Dice, habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes, o sea, a partir de hoy, este mes les será principio de los meses para ustedes, será este primero de los meses del año. Entonces, el primer mes del año para los judíos empieza a la mitad de marzo y la mitad de abril. Ese es un mes para ellos y para ellos cuenta como el primer mes del año. Para nosotros es enero, para ellos empieza a la mitad porque fue cuando salieron, a la mitad de marzo. ¿Sí? Ok. Lo que pasa es que nosotros estamos llenos de tradiciones y aún la iglesia cristiana adoptó y trajo muchas tradiciones católicas, y muchas de las tradiciones católicas no venían exactamente ni de la Biblia, ni de Jesús, ni de nada de ahí. Entonces simplemente, pues muchas tradiciones las seguimos haciendo. Sí, como alguien puso ahí, pero también a veces lo hacen por polémica, ¿no? Un cristiano, pero esos que andan metidos mucho en judaísmo, puso los cristianos deberemos celebrar Semana Santa. Es como cuando en Navidad les decía yo hace rato, los cristianos vamos a celebrar a Tamuz. Espérame, nosotros estamos celebrando a Tamuz, estamos celebrando a Jesús. Pero de repente ya, como que le exageramos en la religiosidad, ¿no? Ok, este mes será el principio de los meses para ustedes. Este será el primero en los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, entonces, ¿cuándo empezó? El 10. El 10 viene siendo el día 1 y marzo el mes 1. ¿Sí? Que ellos no le dicen abril, le dicen Abib. Dice, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, harán cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, del 10 al 14. Entonces la Pascua se celebra del 10 al 14. Es una semana. ¿Sí? Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué se inmolará? ¿Qué es inmolar un cordero? Darle cuello. Ok. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en lo que hay de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarán de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemarán en el fuego y lo comerán así, ceñidos sus lomos, o sea, vestido su calzado en sus pies y su bordón en su mano, y lo comerán apresuradamente. Esto lo vamos a llamar ¿cómo? La Pascua del Señor. Esto le llamarán la Pascua de Jehová. Entonces ahí se instituye y ahí se establece. Por eso Jesús es nuestro Cordero Pascual. ¿Qué había que hacer con la sangre? La sangre había que ponerla en algún recipiente y luego en los dinteles. ¿Para qué? ¿Para protegerlos de qué? De la muerte. Iba a venir el destructor y iba a matar a todo primogénito.
donde el destructor pasara y viera la sangre, esa casa quedaba protegida por la sangre. Está haciendo una alusión a la sangre de Jesús que nos cubre y que nos cuida, ¿sí? Nosotros ya, nuestros dinteles de esta casa han sido cubiertos y limpiados con la sangre de Jesús. ¿Sí? Ok, ¿dónde me quedé? Dice, verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Fíjate, algo, está tremendo esto. ¿Qué dice? ¿Qué iba a hacer Dios? ¿Ejecutar sus juicios en qué? En todos los dioses de Egipto. Ellos tenían un dios que tenía forma de rana, por eso las ranas. Ellos adoraban a Ra, el sol, por eso Dios les quita el sol. Entonces, cada plaga es un juicio para cada uno de los dioses que ellos tienen. El Nilo era un dios para ellos, por eso también al Nilo se tiñe de rojo y no pueden beber agua. Entonces, cada uno es un juicio contra cada uno de los dioses, porque solo hay un Dios. Hablábamos la semana pasada, cualquier cosa que pongas antes de Dios se va a convertir en una maldición. Y estas plagas fueron una maldición para los egipcios por cada uno de los dioses que ellos tenían. Verso 13, y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Los que ya estamos bañados con la sangre de Jesús, la plaga no tiene por qué tocarnos. Amén. Yo estoy súper seguro que yo tuve contacto ya con el virus. ¿Mandé? Por 2 o por 4, por no sé cuántas veces. Pero mi cuerpo está cubierto con la sangre de Jesús. Y no nos toca. Verso 14. Y este día dice, les será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para el Señor durante sus generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. ¿Qué significa estatuto perpetuo? Por siempre y para siempre. Forever and ever and ever. Por siempre. Verso 15. 7 días comerán panes sin levadura, y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado, sacado del pueblo de Israel. Esa gente era muerta a pedradas. El primer día harán santa convocación, y asimismo en el 7º día tendrán una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararán lo que cada cual haya de comer. ¿Sí? Y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardarán este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero, o sea, el mes de Abib, o sea, a partir del 10 de marzo, dice, comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde, dice, hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas, pues cualquiera que comiere leudado, así sea extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Cuando dice cortado, se dice que le van a dar chicharrón. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice. Dice que no va a haber leudado. ¿Qué significa leudado? No va a haber levadura. ¿Qué significa la levadura? ¿La qué? Las enseñanzas y doctrinas del mundo. Por eso Jesús les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos.
Entonces la levadura representa la mala enseñanza. Y la Biblia dice que nosotros fuimos rescatados de la vana manera que recibimos de nuestros padres. Ya ahora en Cristo fuimos rescatados. Ninguna cosa leudada comerán, en todas sus habitaciones comerán panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen y tomen los corderos por vuestras familias, sacrifiquen la Pascua, tomando un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y los 2 postes, pasará Jehová de aquella puerta y no dejará entrar al heridor en sus casas para herir. Guardarán esto por estatuto para ustedes y para sus hijos para siempre. Y cuando entren en la tierra que el Señor les dará, como prometió, guardarán este rito, dice. Y cuando les dijeren sus hijos qué es este rito, ustedes les responderán: es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirieron a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales, hasta los animales de Egipto. Ok, entonces ya entendimos cuándo se establece la Pascua, qué significa la Pascua, y vamos continuando. Primera de Corintios, ahora sí vamos a entrar en el Nuevo Testamento, cómo manejamos la Pascua. Vamos al Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7. Primera de Corintios 5, 7. Dice: límpiense pues de la vieja levadura para que sean masa nueva. Fíjate, el significado de la Pascua, estábamos hablando que era cambio, que era transformación. Entonces, dejamos la vieja levadura, la vieja enseñanza que traíamos de nuestros padres, ¿sí?, para convertirnos en una masa nueva, una masa sin levadura, sin nada extraño en ella. Voy a meter algo aquí muy grueso. Cuando nosotros metemos o combinamos algo de Dios con tradiciones humanas, terminamos, se leuda la enseñanza, y terminamos ¿qué? Maldiciendo o trayendo maldición a nuestras vidas. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón que hicieron esto? Hicieron un leudado. Cambiaron los ingredientes de los, ¿cómo se llama? ¿Mandé? Sí, cuando hacían los, ya es que, ¿mandé? Del incienso, cambiaron los ingredientes a su antojo, cambiaron los ingredientes y se murieron. ¿Sí? Porque hicieron las cosas a su manera y no a la manera de Dios, y combinaron cosas. Y a veces como cristianos tendemos a traer cosas que no tienen nada que ver con Dios a nuestros hogares, a nuestras casas. ¿Sí? Y eso significa como leudar la levadura, la buena enseñanza. ¿Sí? Ok. Juan 1:29. Evangelio según San Juan 1:29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Cordero Pascual, ¿quién es? Jesús. Para nosotros es Jesús. Para los judíos, ¿no? Los judíos que no creen en Jesús, ellos
y no están haciendo sacrificios de animales, entonces de todos modos dice la Biblia que sin derramamiento de sangre, ¿se acuerdan cómo dice? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Para nosotros, Jesús derramó su sangre por nosotros. Para los que no han tomado ese pacto, pues bueno, están alejados de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. Entonces vamos a hablar de la nueva masa que ahora somos. De hecho hay un canto, ¿no?, que dice, soy nueva criatura. Lo declara la Escritura, ¿no? ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20. Dice la Biblia que aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso significa que cuando tú vienes a Cristo, borrón y cuenta nueva. Yo no sé qué hayas hecho y la neta ni me importa. Pero lo que importa es que quedaron borrados nuestros pecados, dice la Biblia. Quedaron sepultados en el fondo del mar, y dice la Biblia, de sus pecados y de sus transgresiones nunca más me acordaré de ellas. Qué bueno que Dios decidió olvidar las cochinadotas que hice. ¿Sí? Amén. Ok. Y fíjate cómo dice, sabiendo que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, el día de hoy, los que recibieron a Cristo el día de hoy, fueron ya rescatados. ¿Rescatados de qué? De la vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres. ¿Y cómo fueron rescatados? ¿Con oro? ¿Con plata? No, dice ahí, no con cosas que se corrompen como oro y plata, sino, ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuál era la orden? Un cordero sin mancha y no contaminado, el que había que ofrecer. Y Jesús se presenta como nuestro cordero sin mancha. ¿Sí? Él se presenta como el cordero para rescatarnos, para limpiarnos. ¿Y rescatarnos de qué? De la muerte. Sí, nos rescató de la vana manera de vivir, pero también de la muerte. La Biblia dice que estábamos muertos antes, ¿no?, en nuestros delitos y pecados, y ahora tenemos vida juntamente con Él, dice la Biblia. Entonces nos dio vida. En el momento que tú le dices, Señor Jesús, entra en mi corazón, Él, que es la vida de Dios, entra a tu vida dándole vida a tu vida. Amén, bendito sea el Señor. Gracias a Dios que murió, pero más gracias que resucitó. Porque muchos tienen a un Cristo en una cruz. Para nosotros tenemos un Cristo resucitado. La cruz nos perdonó de los pecados, pero la resurrección nos dio el poder de Dios a nuestras vidas. Por eso es que puedes orar por los enfermos y los enfermos sanan. Por eso es que puedes ordenarle al demonio que salga y el demonio tiene que obedecer. Por eso puedes ordenarle incluso al dinero, a las cosas que sucedan, y te tienen que obedecer. Dice que ahora somos parte de su naturaleza divina, de esa naturaleza creadora, ¿no? Ok. Juan 10, 17 y 18. Evangelio según San Juan 17 y 18. ¿Quién entregó a Jesús a la muerte? ¿Judas? ¿Los romanos? ¿Los judíos? Verso 17, fíjense cómo dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. A Jesús nadie le quitó la vida, Él la ofreció. Cuando está ante Pilatos, ¿no le dice Pilatos, a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder
sobre tu vida. Y Jesús le dice, no tendrías poder si no te fuera dada una autoridad de arriba. Pero ¿sabes qué? Yo para esto vine, le dice Pilatos. Este es el propósito de mi venida. Llegar a esa cruz, morir ahí, porque iban a ser clavados los pecados del mundo. Ahí voy a pagar los pecados del mundo. Dice la Biblia que Satanás no conoce el futuro, porque si hubiera conocido el futuro, no hubiera crucificado al Señor de la gloria, dice. Porque ahí fue su derrota. Porque crucificó al inocente, al que nunca había pecado. Y en ese momento tomó los pecados de los que sí habíamos pecados, fueron sobre el que no había pecado, y el que no había pecado sufrió el castigo yéndose al infierno, pero Dios dijo al tercer día, este es mi hijo, tú eres mi hijo amado en quien me complazco. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y se levanta. Y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Yo me imagino que el infierno se ha de haber iluminado cuando bajó el Espíritu Santo por Jesús. Y dice la Biblia, este pasaje siempre me ha impactado. Dice la Biblia, y sueltos los dolores de la muerte, por cuanto fue imposible por ella retenerlo a él. O sea, como que vio que se le iba a Jesús y los tuvo. Dice que hasta sufrió los dolores de tan fuerte que lo quiso sostener para mantenerlo en el infierno y no pudo. Se levantó. Y no se levantó nada más así. Le arrebató las llaves del reino a Satanás. Esa es la Pascua. La transformación, el cambio de un reino a otro, del reino de muerte al reino de vida, del reino de Satanás al reino del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Quién es el Dios de este mundo? ¿Quién es el Dios de este mundo? La Biblia dice que es Satanás. Por eso dice la Biblia, ustedes ya no son de este mundo. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ya no somos de este mundo, ¿no? Ahora pertenecemos al reino de Dios. Estamos aquí ¿para qué? Para llevarnos a los más que podamos cuando nos toque irnos con Él. ¿Mandé? Y venció sí, en su propio terreno venció al chanclas, al diablo. Amén. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Verso 18. Dice en el verso 18, dice, nadie me la quita, nadie me quita la vida, dice Jesús. Ellos pensaron que logramos acabar con él. No. No conocían al maestro del ajedrez que sabía mover sus fichas con quién sabe cuántos movimientos de anticipación y no la vieron venir. Nadie me quita mi vida. Yo, dice Jesús, yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla, pero también tengo el poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Ponerla y volverla a tomar. Amén. Hechos 8:32 y 33. Hechos 8:32 y 33. Dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Por eso le dijo, a mí no me hablas. No, él no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Eso está tremendo. La generación de Jesús, ¿quién la contará? ¿Quiénes son generación de Jesús? ¿Dos gentes? Somos la generación de Jesús y nosotros tenemos que contar. Dice, porque fue quitada de la tierra su vida. Amén. Nosotros tenemos que contar, ¿no?
Era lo que hacía Jesús cuando alguien se convertía, que le decía, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ve y cuenta, ve y cuenta. Otras cosas sí que somos bien chismosos, pero para lo que debemos hablar, lo que debemos ir a decir, me da pena. Pero eso sí no nos da pena contar los chismes. Sí. Ahorita que dicen, estuve trabajando en una... ¿Mande? Sí, ya no. Me acuerdo, teníamos en una empresa en la que estuve trabajando, era mucha gente. Y una vez estaba en un área que estaba, haber habido en esa área unos 20 o 30 trabajadores, y de repente sube uno corriendo, chisme, 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 y se va a una esquina, y hace cuenta todos como moscas a la miel. Para eso ya hasta se juntaban. Pues para eso nos debemos de juntar también, para contar y anunciar. Isaías 53. Isaías 53. El libro de Isaías. Ok, voy a mencionarlo de esta manera. Isaías habla de Jesús. Todo su libro tiene que ver con Jesús. Está profetizando a Jesús. Jeremías al Padre y Ezequiel sí, y Ezequiel al Espíritu Santo. Pero vamos a Isaías 53. Fíjense, son 12 versículos. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Empieza diciendo Isaías, está hablando del anuncio del nacimiento, de la venida de Jesús. ¿Quién ha creído? Desgraciadamente, vino su propio pueblo y los suyos no lo recibieron, no le creyeron. Mas a todos los que le creyeron, a esos les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él. O sea, ¿a qué se refiere cual renuevo? Desde chiquito, desde bebé. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ¿ni qué? La hermosura de Jesús estaba por dentro, no por fuera. Y siempre nos pintan un Cristo rubio, cuando eran morenos los judíos, de ojos azules. No, siempre nos pintan un tipo muy guapo. Y dice la Biblia que era feo. Físicamente. Por dentro no. Lo que nos atraía de él era otra cosa. Dice, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Verso 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Se fijan? Fue despreciado Jesús y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Hay aquí alguno experimentado en quebranto? La verdad, lloramos por nada, pero es que experimentado en quebrantos, yo creo que en la Biblia solo Job y él. ¿Sí? Dice, y escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4, ciertamente llevó él mis enfermedades, llámese la enfermedad como se llame. ¿Enfermedades es plural o es singular? ¿El plural qué significa? Todas. ¿También el coronavirus ese? Todas. Sufrió nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, a él lo hirieron por mí, porque yo pequé, yo hice lo malo y él pagó el precio. Molido por mis pecados, el castigo de mi paz fue sobre él. Quiere decir que ahora yo puedo contar con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por su llaga, dice, fuimos tiempo pasado, ya fui sanado por la llaga de Jesús. Entonces, la enfermedad no tiene ningún derecho legal de estar en mi cuerpo, porque Jesús pagó por todo. No tiene por qué estar en mí. Verso 6,
Algunos se descarriaron. ¿Quiénes son todos? Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. O sea, cada quien hizo lo que se le dio la gana. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, lo que leímos hace rato de Mateo. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de ustedes y mías fue herido. 9. Y se dispuso con los malvados su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Fíjate qué interesante. ¿Por qué dice que murió como un malvado? Los malvados eran condenados a muerte en la cruz. Él murió como un malvado. Dice, pero su muerte, como los ricos, no todos tenían la sepultura que tuvo Jesús. Sí, le consiguieron una de primera, nuevecita, ¿sí? De ricos. Por eso dice, con los ricos. Dice, verso 10, ¿verdad? Dice, con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Qué significa? Pero dice, cuando haya puesto su vida por expiación, entonces para ver linaje tiene que resucitar. Resucitó. Dice, y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. ¿Por qué dice que la voluntad de Dios será prosperada en su mano? Porque ahora, a partir de que Él puso su vida en expiación por el pecado, la voluntad de Dios se hace a través de Jesús. Y ahora todo va a ser a través de Jesús. Hay un solo Dios, dice la Biblia, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro nombre, dice, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo a través de Jesús, nada más. No hay intermediarios. Solo Jesús. Solo Jesús es vida. Él es el camino, la verdad y la vida, nada más. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es lo que dice en Romanos 12:2. Dice, por el gozo puesto delante de él, menospreció la cruz. Él sabía lo que su muerte, el sufrimiento, iba a provocar. ¿Qué iba a provocar la muerte y sufrimiento de Jesús? Vida eterna en nosotros. Por eso dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahora, fíjate lo que dicen siguiendo. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las maldades de ellos. Por el conocimiento de Jesús vamos a ser justificados. Por eso es importante venir a conocer a Jesús, porque por el conocimiento de Jesús es que somos justificados. Dice la Biblia que somos justificados gratuitamente por la fe en Jesucristo. ¿Y la fe por qué viene? Por el conocimiento de Dios, por la palabra de Dios. Así de sencillo. Verso 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Y aparte, ¿qué dijo? Orado por los transgresores. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. No saben lo que hacen. Todavía oró por los que los estaban asesinando. ¿No? Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, 5 en adelante. ¿Listo?
Pepe, ¿cuánto tiempo lleva la cámara? Ok. Dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó de sí mismo. ¿Cuántos tienen el mismo sentir que tiene Jesús? ¿Cuántos se han despojado de sí mismo? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, o sea, fíjate, siendo Dios, se hizo a un lado su deidad, y se humilló y se hizo hombre. Y como hombre, también se humilló hasta lo máximo, dice. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué significa hasta lo sumo? Hasta lo máximo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso dice que la voluntad de Dios en su mano será prosperada. Todo es a través de Jesús, para que todos doblen su rodilla delante de Jesús. Los que están en el cielo, ángeles, principados y potestades, tienen que doblar su rodilla delante de Jesús. Los que están en la tierra, nosotros doblamos nuestra rodilla delante de Jesús. Y los que están en el infierno, debajo de la tierra, los demonios tienen que arrodillarse delante de Jesús también. Por eso es que en la alabanza vemos que se quieren salir y se quieren... ¿Por qué? Porque estando Jesús tienen que arrodillarse y tienen que alabar. Y como no le quieren alabar a Jesús, mejor se van. Amén. Ok. Juan 19, 31 al 36. Se me está yendo el tiempo. La muerte de Jesús encaja perfectamente en el inicio de la Pascua. O sea, no fue coincidencia el día de la muerte de Jesús. Estaba todo planeado. Ese movimiento, como les decía, de ajedrez, esa ficha, estuvo pensada desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Jesús inicia nuestra Pascua, inicia la Pascua judía, inicia nuestra Pascua. Les decía, creo que fue la semana pasada, que cuando se hacía un sacrificio de un animal, por ejemplo en Pascua, cuando fuera, ¿sí? Después de eso, se iban a algo que se llamaba el Urim y el Tumim. ¿No han oído de eso, verdad? Bueno, ¿qué es eso? Era como echar suertes. Eran echar suertes para saber si el sacrificio que habían hecho, Dios lo había aceptado o no. ¿Cómo funcionaba? El sacerdote traía un pectoral. Y en ese pectoral, ¿qué había? Piedras preciosas de diferentes colores. Pero lo que no saben es que cuando se echaban suertes, las piedras se encendían. Investíguenlo. Las piedras se encendían y dependiendo de la combinación de las piedras encendidas era el sacrificio fue aceptado o no fue aceptado. Y dice una tradición judaica que a partir de la muerte de Jesús, los pocos sacrificios que se hicieron, porque después dejaron de ser sacrificios, ni uno cayó en acepto delante de Dios. Porque el único sacrificio que Dios va a aceptar es el de Jesús. Por eso dice, misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios y no holocaustos. A Dios no le gustan los sacrificios. El único sacrificio que quiere es el de Jesús en la cruz. Y el único sacrificio de nosotros es labios que producen su nombre.
la alabanza. Es el único que va a aceptar de parte de nosotros la alabanza. Se me está yendo el tiempo. En Salmos 34:20, David profetiza que ninguno de sus huesos será roto. Si quieren, ahí lo leen después para que no se nos vaya el tiempo. Vamos a Mateo 26. Que de hecho ahora nos tocaba, ¿no? Pero no. Mateo 26. ¿Ya está? 26. Ok, déjame irme aquí también. 25. 26. Es cuando están celebrando la Pascua. Quiero a ver si leemos un poquito. Déjame ver, tanto nada más. A lo mejor me voy a ir un poquito atrás nada más. Dice, entonces, verso 3, entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejos para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Cuál fiesta era? ¿Cuál fiesta? La Pascua. La Pascua. ¿Sí? Entonces, Jesús, vamos al verso 17. Voy a leer del 17 en adelante. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuál es la fiesta de los panes sin levadura? La Pascua, que se nos quede bien grabado, la Pascua. El primer día de la fiesta de los panes sin levaduras vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas qué? La Pascua. Y él le dijo, vayan a la ciudad, cierto hombre, y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos de gran manera comenzaron cada uno a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, dice, ese me va a entregar. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, una miscelánea cultural. ¿Por qué dice el que mete la mano conmigo en el plato? Todos, era un solo plato. Por eso la gente dice, ¿quién es, Señor? ¿Quién es? Pues todos tenían el mismo. Nosotros comemos cada uno de nuestros platos, pero aquel entonces todos metían la mano en el mismo plato. Por eso no entendían a quién se refería. ¿Sí? ¿Mande? Bueno. Respondiendo Jesús le dijo, el que mete la mano conmigo en el plato ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Muchos dicen que al final se arrepintió y que se salvó Judas, pero aquí dice lo contrario, dice mejor le hubiera sido no haber nacido. Dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Entonces, ahí estamos hablando que la Pascua es transformación. Entonces, para nosotros, los gentiles convertidos a Cristo, la Pascua se convirtió en la Cena del Señor. Nosotros la celebramos como la Cena del Señor. No hacemos lo de las panes sin levadura, las hierbas amargas. Simplemente hacemos el símbolo recordando el sacrificio, ya no del Cordero que de Moisés,
sino en Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora la Santa Cena es un sagrado recuerdo, ¿sí?, del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados en la muerte. ¿Sí? Lucas 22:19, en la última cena que Jesús tomó con sus discípulos, nos encomendó que hiciéramos esto en memoria de Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo regrese, dijo. Entonces, por eso es que la hacemos. No dice cada cuándo, no dice si cada semana, cada 15 días. Nosotros normalmente la hacemos cada mes. Nada más para recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Esto ya no es judío, ya no es parte de la ley. Si fuera parte de la ley tendríamos que hacer todo el rito completo. ¿Sí? Una semana al año, completo toda la semana. Pero ahora nada más hacemos el recordatorio unos momentos, no pasamos toda la cena. La cena tenía que durar casi de tarde a tarde. Así decía. Imagínate, haber sido algo pesado, ¿no? Bueno, se la pasaban comiendo, no sé. Sí, por eso era lo del ayuno, para llegar con hambre. Ok. Hebreos 10:10. Con este versículo terminó. Hebreos 10:10. Libro de Hebreos, capítulo 10. Hija, ¿les puedes hablar a los muchachos que ya saben que ya acabamos? Está bien, gracias. Fíjense lo que dice en Hebreos 10:10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo cada semana. Una sola vez y para siempre. O sea, no vamos a estar crucificando y sacrificando a Jesús a cada rato. Una sola vez y para siempre. Dice, en esta voluntad somos, ¿qué? Santificados. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado por Dios. En esta voluntad hemos sido apartados para Dios por la ofrenda del cuerpo de Jesús, con una sola vez y para siempre. Borrón y cuenta nueva siempre. Y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que lo que hice ayer, esta mañana ya se olvidó. Sí, delante de Dios. Sí, para él ya lo olvidó. A lo mejor si ofendía a alguno, pues a lo mejor se lo lleva a la tumba, pero ya es cosa de él. ¿No? Amén. Bueno, entonces esperemos que haya quedado claro ahora los de estas semanas. Si hay fiestas, pero le digo, nosotros hemos traído muchas fiestas que no tienen nada que ver con lo que es el cristianismo, porque la verdad no me he puesto a investigar, no sé cuándo nació la Semana Santa ni por qué la pusieron, porque en algún momento alguien dijo, esta semana va a ser la Semana Santa y la siguiente es la de Pascua. Pues ¿cómo que la siguiente es la de Pascua? Si en Pascua muere Jesús y Jesús es el inicio de la Pascua. ¿Verdad? Entonces, de repente también traemos como con los Reyes Magos, malhechor va a gastar y ¿cómo se llama el otro? Va a saltar. La Biblia no dice nombres y no dice que eran 3. Habla de 3 regalos. No, imagínate 3. Lo que pasa es que los huevos de Pascua son tradiciones que se hacen en Europa, pero son tradiciones paganas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Sino allá los que esconden los huevos con regalitos y todo, eso son tradiciones paganas y todo lo pagano es satánico. ¿Verdad? Ya dile al Coque que se va a orar por... Amén.
Pero hay algo que hablamos de la Pascua, que la Pascua es transformación, es redención. Entonces, lo importante para Dios es cómo lo estás tomando tú. ¿Realmente estás recordando el nacimiento de Jesús? ¿Realmente lo estás haciendo para Jesús, para ti? ¿Tú estás celebrando a Tamuz o estás celebrando a Jesús realmente?